Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estas palabras las dijo Dios mismo y se las dijo a Habacuc el profeta. Después Dios mismo bajó del cielo, vino a la tierra y dijo lo mismo en otras palabras. Y lo dijo a través de una historia, la historia que Lucas registra en su capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a leerlo, a lo mejor lo tienen ahí igual enfrente. Lucas 18, 9 al 14. ¿Tienen? Bueno, comenzamos a leerlo. Dice: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No soy como él. Mas el publicano, continuó Jesús, estando lejos. Pero el fariseo ya lo había visto, pero estaba lejos, no escuchaba. Por eso es que él hablaba bajito, pero no lo oía el publicano. Doy gracias que no soy como este publicano, pero no lo oía. Sino ahí mismo creo que se llama el gran problema, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas el que se humilla será enaltecido. Mas el justo por su fe vivirá. El que es aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Jesús, ilustrando las palabras de Dios mismo. Ahora imagínense cómo es esta situación. El templo estaba en la cima de la montaña en Jerusalén. Es un monte en Jerusalén. Ahí estaba construido el templo, y los judíos hasta el día de hoy van a orar al templo. Obviamente ahora lo único que quedó del templo es el muro, conocido como el muro de los lamentos. El templo desapareció hace casi 2000 años. Pero en esos días el templo majestuoso estaba en la cima del monte. Y los judíos subían las escaleras para orar al templo. Muchos de ellos lo hacían hasta 3 veces al día. Había una oración que se hacía a las 3 de la tarde, que es la hora donde dice el libro de los Hechos que subían Pedro y Juan
a la hora novena, la de la oración, subían al templo, y allá en el templo, en el monte del templo, en la puerta de la hermosa, se encontraba un paralítico. Hombre, esa es otra historia, ¿verdad? Pero lo que les estoy comentando es para que usted se ubique. El templo era lo más importante para ellos, porque el templo era el lugar donde el cielo y la tierra, esa parte alta, el cielo y la tierra se encontraba. Era el lugar donde Dios y el hombre tenían encuentro, tenían comunión. En ese mismo lugar, dice Jesús, 2 hombres subieron las escaleras que llevaban hasta el atrio del templo. Iban para orar, iban a orar. Y uno, dice el Señor, que era fariseo, alguien que seguramente se esforzaba por ir al templo muchas veces, ¿verdad? Se esforzaba seguramente y estaba. Esa es una de las características de un fariseo. Se esfuerza por parecer espiritual, se esfuerza por la actividad que hay. Él seguramente vivía cerca del templo y seguramente oraba todas las veces que podía subir. Pero había una hora oficial que era la hora de las 3 de la tarde. Así que mucha gente que venían de otras partes alrededor, cuando estaban en Jerusalén, era infalible que tenían que ir al templo a decir sus oraciones, a estar cerca de Dios desde la perspectiva farisaica, ¿verdad? Y eso estaba relacionado con su estilo, porque los fariseos eran conocidos como los más piadosos, eran conocidos como los que más cumplían la ley. Y entonces ellos no solamente oraban, o porque oraban en las calles, oraban sobre los tejados, oraban donde quiera que les agarraba el lugar, oraban. Entonces imagínese un tipo que tiene fama espiritual, ¿verdad? Sube al templo y va a orar porque está comprometido con la imagen que tienen alrededor de él. Un fariseo. Eran el modelo de la perfección, eran el modelo de la comunión con Dios. Para toda la nación que había, ser fariseo era lo máximo. Era lo máximo. Cuando Pablo tiene que presumir su pasado, su trasfondo religioso para decir después que todo eso que él consideraba gran cosa, al fin de cuentas llegó a ser basura para él. Cuando él da sus argumentos sobre ello, dice: yo era fariseo de fariseos, porque el fariseo era el prototipo del religioso perfecto, del hombre justo. Oh, gloria a Dios. Pero habían 2 hombres que subieron, dijo Jesús. Así que uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. Todos los que estaban ahí seguramente comenzaron a chiflar y a buchear. Porque los recaudadores de impuestos eran escoria. Ya lo hablamos el domingo pasado. Eran impuros por su contacto y asociación con los romanos gentiles. Eran traidores de su propio pueblo al colaborar con los romanos, ¿verdad? Sin embargo, habían muchos recaudadores de impuestos que estaban prestando atención a las palabras
que Jesús predicaba, que eran impresionados por lo que alrededor de Jesús sucedía, por las cosas impresionantes que pasaban. Uno de ellos es Nicodemo, por ejemplo, que aunque va de noche a ver a Jesús, le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque ninguno podría hacer las señales que tú haces si no hubiera venido de Dios. Nicodemo era un fariseo, y todo lo que Jesús hacía le decía a él y a muchos otros que este hombre no era alguien común. Este hombre había venido de Dios, era enviado de Dios. No creía tanto tal vez que era el Mesías, pero sí era alguien de Dios. Lo curioso es que lo que le chocaba mucho, y ahorita con esta parábola les revienta el hígado totalmente, y lo que les reventaba era que Jesús hablaba de los recaudadores de impuestos muy bien, y bueno, de los adversarios, de los impuros, hablaba muy bien. Cuando les cuenta las historias, en las historias de Jesús, los recaudadores de impuestos son los héroes. Ponía a sus enemigos en primer lugar. Jesús estaba equivocado en eso desde la perspectiva farisea, porque si Jesús era el Mesías y Jesús venía a traer la salvación y todo, Jesús debería ser amigo de los rectos, amigo de los justos, amigo de los buenos. ¿Y quiénes eran los buenos? Nosotros, los fariseos. Los fariseos eran los buenos, los que se consideraban los buenos, los justos, porque Él no está con nosotros. ¿Sabe? Eso creo que es lo que más le dolía a los fariseos, que Jesús era amigo de pecadores, amigo de prostitutas, amigo de ladrones, amigo de los malos. Y Pablo cuando habla con cuidado y dice: y eso eran algunos de vosotros, eso erais algunos de vosotros, pero Dios mostró su misericordia con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que los fariseos eran los que se consideraban justos, y este publicano traidor, le aseguro que había escuchado a Jesús por todo lo que él hacía, y se alimentaban los unos a los otros. Porque imagínense a una banda de gente que nadie quiere, y de repente viene el Hijo de Dios y abraza a uno. Imagínate qué haría si tú fueras publicano. ¿Qué haría? Vas y le cuentas a todos los publicanos: este nos quiere. Cuando Leví se convierte, le avisa a todos sus amigos: vengan, este sí nos quiere. Hay uno que sí nos quiere. Hay uno que sí oye, esta gente no tenía amigos reales, no tenía amigos normales, y Jesús era amigo de ellos. Imagínense los publicanos. Wow, qué lindo de ser eso, ¿no? Los fariseos, que eran los justos, los santos, los perfectos, los cumplidores de todo, eran enemigos de Jesús. Y los excomulgados eran sus amigos. Que estaba al revés todo, ¿verdad? Jesús debía ser amigo de los fariseos, que cumplían con todo, que hacían de todo, pero seguramente, como dice el Señor, no tenían el corazón recto. Así que estos recaudadores de impuestos, los favoritos de Jesús, o sea, les cuenta la historia y no faltó un fariseo que diga: ahí va otra vez con su historia de recaudadores de impuestos. Aleluya, ¿verdad? No había duda, Jesús ama simplemente a los recaudadores de impuestos. Así que por eso los fariseos no pudieron respaldar a Jesús. Nunca un fariseo podría respaldar a Jesús, porque Jesús se hizo amigo de los enemigos.
estaba con los enemigos. Nosotros somos los justos, ¿por qué no viene con nosotros? Entonces el concepto de justo que Dios dice, mas el justo por su fe vivirá, no era el mismo concepto de los fariseos, porque los fariseos eran justos delante de sus propios ojos, se justificaban por sus propias obras, se justificaban por lo que hacían o no hacían, y se comparaban con los otros y se echaban porras ellos y se ponían solos la corona. Compraban las medallas y se las ponían ellos mismos. Así eran. Somos justos. No pudieron entender por qué Jesús. ¿Por qué Jesús no nos quiere? Y una vez se los dijo en su cara: yo no he venido a buscar justos, he venido a buscar y a llamar a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Así que, a pesar de todas las maravillas y pruebas mesiánicas, digo, pruebas de su deidad, de ser el enviado de Dios, los fariseos no podían creer en él. No podían creer en él. Se suponía que las fiestas, las cenas, las reuniones deberían hacerlas con los escribas, con los fariseos, no con los recaudadores de impuestos, no con los pecadores. Este no puede ser de Dios. El reino de Dios no puede llegar de esa forma. No puede ser. Y Jesús, mientras ellos están pensando, Él dice: y este fariseo de pie decía: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy como los avaros, como los injustos, como los adúlteros, no soy ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. ¿Puedes imaginarlo? Hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y bien parado, y mientras más habla de sus logros y de las razones de su justicia y de su perfección, más erguido y más levanta su mano al cielo, mientras mucha gente está pensando llena de envidia: ojalá yo fuera como ese hombre. Ojalá no fueras. Pero eran el prototipo. Pero mientras la gente dice: oh, cómo me encantaría ser un fariseo, que esos son perfectos, esos seguros se van al cielo con todo y botas, seguro se van al cielo. Pero entonces Jesús les rompe la pelota, digo, el globo, diciendo: pero el recaudador de impuestos, ese recaudador de impuestos que estaba lejos, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. En cambio, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ahí está, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Uno se pregunta, no sé si usted ya se lo preguntó, pero ¿qué hace un publicano ahí en el templo? ¿Qué hace un publicano ahí en el templo, Paco? Si tú sabes que los publicanos están excomulgados, se no pueden ni pararse en la sinagoga. Pero este está en el templo, en el atrio del templo. ¿Qué hace ahí? ¿Sabe? Este recaudador de impuestos era uno, seguramente, de aquellos recaudadores que ya habían creído en Jesús. Y como él creía en Jesús, Jesús siempre les decía: ve al templo, preséntate, da tu ofrenda de redención. Seguramente este recaudador de impuestos había ido al templo
para hacer lo que convenía hacer, para purificarse de alguna forma. Y ahí estaba delante de Dios, pidiendo por misericordia. Ten misericordia de mí, que soy pecador. No tengo ninguna virtud. No tengo ninguna virtud. No tengo nada que yo pueda esgrimir a mi favor. No hay nada. No hay nada. Como dijo Paco hace un momento: Señor, yo canto bonito. No soy como estos que no cantan. No había nada que pudiera decir a su favor. Yo tengo carrera, yo tengo maestrías, doctorados, yo tengo mucho dinero, yo vengo de buena familia, ¿verdad? Todos en mi casa conocen a Cristo, el Evangelio. Somos, como dicen algunos, hay algunos hermanos orgullosísimos, que cuando le pregunto: ¿usted es salvo, hermano? ¿Cuándo recibió a Cristo usted, hermano? Y te dicen: yo, desde que era bebito me traen al templo. Fariseo. Necesita entregarse a Cristo, hermano. Yo crecí en el Evangelio. No soy como esos publicanos que llegan ahora. El que se enorgullece es porque su corazón no es recto. Pero el que se humilla será enaltecido. El justo por su fe vivirá. Alabado sea Dios. Así que, hermano, imagínense entonces al fariseo de pie, adelante, con orgullo, donde todos pudieran verlo, y orando en voz alta para que pudieran escucharlo. Como dijo Jesús: cómo aman las oraciones largas. Y en público para ser vistos, cómo les encanta. Y después les dice: pero ustedes oren en lo secreto. Lleguen a su casa, métanse al cuarto y oren en lo secreto. Y su Padre, que mira en lo secreto, los recompensará en público. Los va a honrar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque los fariseos querían que todos pudieran escucharlo, pero el que se encierra en su cuarto, él quiere que solo aquel que está allá arriba lo escuche. Gloria a Dios. Así que el pobre recaudador de impuestos, todo lo contrario, se arrodilla, inclusive tal vez se postra en el suelo, marginado, escondiéndose en las sombras, o tal vez detrás de una columna, hablando en voz baja. Lejos, dice Jesús, aquí estaba el fariseo, y lejos estaba el publicano. Yo no, allá adelante no. Me siento muy avergonzado. Me siento hasta apenado de estar aquí. No podía ni levantar la vista. Nada, solo decía: Dios, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy pecador. Mientras el otro sus grandes letanías, y presumiendo que no era como ese, no soy como ese publicano. Solo una humilde oración, pidiendo misericordia. Pero en esa humilde oración está la fe. Ahí se encuentra la fe. El del espíritu humilde, contrito, humillado, el corazón que jamás va a despreciar el Señor.
Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al orgulloso. Y Él nos está enseñando aquí sobre aquellos. Bueno, el fariseo, al menos en lo que a él concierne, ¿no? Él pertenecía ahí. En primer lugar, Él es parte del templo. Como cuando viniste por primera vez y venías humilde, sencillo, tranquilo. Era tu primer día que llegabas. Estabas asustado, no conocías a nadie. Y te sentaste. Y algún fariseo te volteó a ver de lejos. ¿Y ese qué? Ese no es digno. Así que hace aquí. Aquí estamos y aquí deberíamos estar, porque estamos seguros de que sin la misericordia de Dios nos perdemos. Si estamos aquí, debemos estar porque entendemos que es por su misericordia que vamos a vivir, que es por su misericordia que saldremos adelante, que es por su misericordia, que no es por ningún mérito nuestro. Así como el publicano sabía que era pecador. Era un pecador, lo sabía. Y lo que él decía: ten misericordia de mí, soy un pecador, lo sé. Nada me justifica. Justificarse es ser orgulloso. Nadie se justifique. Justificarse es ser orgulloso. Simplemente este hombre no le echó la culpa a nadie. Él dijo: soy un pecador. Como dijo David: solo yo he pecado. Yo, nada más, listo. Soy yo el que necesita tu misericordia. Eso dijo David en el Salmo 51. Ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades, porque mi pecado está delante de ti. Esa es la oración del publicano: sé propicio a mí que soy pecador. El publicano no pertenecía a la élite de los santos, no pertenecía a la élite de los rectos, de los justos, según su propia justicia. Pero él sabía una cosa: él necesitaba y la deseaba, la anhelaba, y sabía que no podría vivir sin ella: la misericordia de Dios. ¿Tú sabes eso? ¿Sabes eso? O ya te sientes muy fufurufu porque sabes hacer algo, porque tienes algo. Pero no. Elimina todo. Sé un alma, como dice un canto de Juan Carlos Alvarado: porque delante de ti solo soy alguien que necesita el toque de tu mano. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo demás es cascajo. La ropa es cascajo. La apariencia es cascajo. Los diplomas y los títulos y certificados y lo que tú quieres es cascajo. Cascajo que puede pesarte muchísimo y sepultar al verdadero ser necesitado. Pero si ese ser verdadero y necesitado aflora esta mañana, entonces tú dices: yo y nadie más que yo. No mis títulos, no mi dinero, no mis influencias, no nada. Yo soy un pecador. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Qué va a pasar? Te aseguro que va a pasar lo que pasó con el recaudador de impuestos.
Aleluya. Jesús dijo que este recaudador de impuestos descendió, bajó del monte donde estaba el templo, bajó las escaleras, descendió a su casa justificado. No el fariseo, no el fariseo. El publicano descendió a su casa justificado, lleno de gozo, sin carga, sin culpas, sin nada, perdonado y feliz, bajando los escalones de 3 en 3. Feliz. ¿Por qué? Porque Jesús dice, porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Bueno, si leíste Lucas conmigo y prestaste atención en lo que leímos, vas a entender entonces por qué. Porque al principio, cuando Jesús, antes de contar la parábola, Lucas dice, cuando escribe la parábola, dice: Jesús contó esta parábola por algunos que confiaban en sí mismos, porque eran justos y despreciaban a los demás. En la gente que estaba ahí con él, se creían justos, confiaban en sí mismos, así dice Lucas. Así que el punto es que ellos esperaban estar entre los justificados. Estaban esperando ser de aquellos que el Señor vindicaría por su fidelidad cuando Él viniera a liberar a su pueblo. Cuando el Mesías llegara, los únicos que serían dignos serían los fariseos. Sin embargo, en esta parábola es distinto. No es el fariseo el justo para él, pero no delante de Dios, sino el publicano, quien buscó la misericordia, porque en su misericordia tenía fe en Dios. Y eso, aunque déjeme decirle, no es que el fariseo o todos los fariseos a quienes Jesús, que estaban ahí y que estaban oyendo la parábola, no fueran justos. Sí lo eran. Eran obedientes a la ley. No eran perfectos, porque seguramente cometían errores, pero ofrecían los sacrificios adecuados para limpiar y obtener justificante para esos errores, ¿no? O sea, ellos eran fieles a la ley, participaban de todo lo que tenía que ver con la expiación de pecados, todo lo que tenía que ver con el sistema del templo. Eran justos desde la perspectiva de la religión que habían instituido. Eran opuestos totalmente al recaudador de impuestos, que era una especie de judío solo de nombre, impuro, despreciable, asociado con los gentiles, y que seguramente si leyó la Torá o estuvo medio leyendo, solo fue de niño y después abandonó la Torá y se dedicó a la traición del pueblo, a recaudar impuestos, porque eso era lo que más les convenía seguramente. Eran corruptos, colaboraban con el enemigo. O sea, no se podía ser recaudador de impuestos y honesto al mismo tiempo. No había recaudador de impuestos honesto. No había recaudador de impuestos justo. No había. Pero aquí el concepto está bien interesante, porque ser justo desde el concepto humano no lo es delante de Dios.
para ser justos delante de Dios tiene que ser dentro de los términos de Dios. Y entonces buscar ser justo conforme a los estándares que nosotros ponemos no tiene ningún mérito. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Aún nosotros tenemos que evitar eso, porque aún nosotros nos creemos más espirituales que otros. Nos creemos más santos que otros. Nos creemos mejor que el otro. Ese es el problema. Cuando entramos en eso, entramos en la élite farisaica. Cuando empezamos a creer que porque somos más buenos que el otro, vamos adelante. Nadie va adelante del otro si no es por la justicia de Dios. Y estos recaudadores de impuestos, su trabajo era robarle a los judíos para dárselo a los romanos. Por lo opuesto de los fariseos. El fariseo ama la ley de Dios, pero el publicano pisotea todos los valores de todo lo que hay. Es un Contreras total. Sin embargo, al final de la historia, Jesús dice que no es el justo, entre comillas, el que se va justificado, declarado por Dios como justo, sino que es el recaudador de impuestos. Ve, el recaudador de impuestos, asqueroso, impuro, traidor, es el que se va justificado. ¿Y qué quiso decir Jesús entonces con esto? El concepto humano de ser justo se voló por los aires, se hizo pedazos. Si tú eres fariseo en ese momento, ¿cómo no vas a odiar a Jesús? Te está poniendo, oye, te está diciendo como para que tú respondas, entonces todo lo que hago yo no vale nada, no vale la pena. Sí vale. Sí vale. Pero no vale desde la perspectiva de que tú quieras justificarte delante de Dios. Por eso nadie puede justificarse a sí mismo. Dios es el único que puede justificarte. Dios es el único que nos justifica. Esto es como una sala de audiencias donde va el demandante, va el demandado, ¿verdad? Llevan su caso ante el juez, explican sus circunstancias, presentan las pruebas. Este me hizo acá y no, yo acá, y ¿quién tiene la razón? El juez lo va a definir. Así que se dan todos los argumentos. Cada quien demuestra su inocencia ante el juez. Y el juez toma la decisión. Hay un demandante y hay un demandado. Pero el juez va a decidir quién regresa a su casa inocente y listo. Es el juez el que lo determina. ¿Quién tuvo razón en el pleito? ¿Qué dijo el juez? Y el juez dictaminó: esto es así y punto. El juez determina. Y así es Dios. Con nosotros venimos ante Él. Entonces se hace un juicio. Se hace un juicio donde tú traes tus argumentos. Y el fariseo trajo los argumentos de lo que él hace, de lo bueno que es. El otro trajo 0 argumentos. Nada más trajo el dolor de un corazón que necesita perdón. Y Jesús dijo que el juez dijo: este es inocente. Jesús dijo: y el recaudador de impuestos fue tenido por justo. El juez dijo que ese fue justificado. ¡Uah!
Todos los que confían en sí mismos, en lo que tienen, en lo que poseen, en la grandeza que tienen como humanos delante de Dios, todos ellos no alcanzan justificante, porque no se puede uno justificar por nada de lo que uno es o hace o tiene. No hay nada. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, el verdaderamente justo, el que será justificado, es aquel que ponga su fe en él. Mas el justo por su fe será salvo. Así que todo está claro. Tenemos al orgulloso fariseo que se jacta de cumplir el estándar de la ley. Y aquí está el asqueroso recaudador de impuestos, inmundo, publicano, ladrón, que conforme a los estándares de la ley está equivocado, está condenado. Sin embargo, al final es el recaudador de impuestos el que regresa a casa y descubrimos que tenía razón en buscar la misericordia de Dios. Estas son las historias del reino de Dios. Unas historias increíbles. Unas historias donde que si pensamos como humanos comunes vamos a fracasar. Tenemos que entender que es por su misericordia que vengamos a Él contritos y humillados. Que no confiemos más en nosotros mismos, ni en lo que tenemos, ni en lo que poseemos, sino que vengamos siempre a Él. Si no lloramos delante de Él nuestra humildad, nuestra sencillez, nuestra necesidad, damos a un lado todo lo que nos hace sentir grandes como humanos y nos humillamos a Dios, entonces, si no lloramos delante de Él, entonces vamos a llorar allá afuera, donde dijo el Señor, afuera en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible. El juicio venidero, en lugar de caer contra el pecador publicano, va a caer contra el fariseo que se hace justo a sí mismo, que confiaba en su propia justicia. Así que, mis amados, las historias del reino que Jesús contaba tienen que ver con la humildad con la que recibimos el reino de Dios. Por eso dijo, si no recibes el reino de Dios como un niño, entonces no podrás heredarlo. Si quieren oír algo más, el fariseo es el hermano mayor del hijo pródigo. El fariseo es el hermano mayor, orgulloso y resentido. Orgulloso y resentido porque ha estado haciendo lo correcto todo el tiempo, ¿verdad? Yo he estado haciendo lo correcto todo el tiempo. Soy fariseo, hago todo muy bien, ¿verdad? Y cuando Jesús viene, no nos hace fiesta, le hace fiesta a los publicanos, le hace fiesta a los hijos pródigos. Así que los orgullosos fariseos se negaron a entrar a la casa de la fiesta y quedaron fuera en la oscuridad. Ahí estaba rechinando sus dientes mientras la fiesta estaba allá adentro con el pecador arrepentido. Así hay fiesta en el cielo. Regocíjate por cada pecador que se ha arrepentido estos días. Regocíjate. Y si tú no te has arrepentido en estos días, hazlo esta noche. Va a haber una gran fiesta. Haz a un lado tu confianza en cualquier cosa. El justo por la fe vivirá. Y la fe es venir a Jesús y decirle,
ten misericordia de mí, que soy un pecador necesitado de ti. ¿Habrá alguien que quiera esta mañana venir al Señor? No importan tus expectativas de salvación. La única manera de ser salvo es: el justo por la fe vivirá. Y la fe es humillarse a Dios. La fe es decir: no confío en nada más que en ti. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Yo siempre pregunto: y aquellos que tienen toda su confianza en Jesús y en nada más, Dios los bendiga. Pero si tiene confianza en otra cosa, tienes que venir a Jesús con el corazón contrito y humillado. Así que ¿cómo vas a descender a tu casa hoy? ¿Cómo te vas a ir esta mañana a tu casa? ¿Brincando 3 escalones? ¿De 3 en 3? ¿Corriendo feliz? ¿Llegando a tu casa? Justificado, sin peso, sin carga, sin nada, limpio, justificado por la fe, teniendo paz con Dios. Salvo, no porque tú lo dijiste o por lo que hayas hecho, sino porque Él lo dijo. Regresa a tu casa justificado. Regresa a tu casa perdonado, salvo. No hay alegría más grande que esa. Y yo pienso que Jesús es mi gozo, que cuando Él está yo soy feliz, y con Él siempre quiero estar. No por ningún mérito, porque Él lo hizo todo, nada más. Póngase de pie. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.